¿Cómo está, doctor Ernesto Álvarez Miranda? Muy buenos días. Muy buenos días, agradecido por la invitación. No, qué ocurrencia. En principio, en líneas generales, ¿qué piensa de todo esto que estamos pasando? Pensábamos que tras las elecciones ya las cosas se calmaban, pero vemos que con esto de las impugnaciones de actas, lo cuestionable que resultan aparentemente varias de ellas, luego el comportamiento no digo de la OMPE, pero sí del Jurado Nacional de Elecciones, nos motivan todavía a mantenernos en vilo. ¿Cuál es su impresión general? Tristeza porque en nuestro país merecía llegar al bicentenario con un acuerdo fundamental entre las principales fuerzas políticas moderadas, un acuerdo fundamental como lo tiene Dinamarca, lo tiene Noruega, lo tiene Alemania, pero lamentablemente llegamos en la peor de las condiciones, quizás manteniendo el signo histórico que tiene en vilo a nuestra república desde antes de su fundación misma. ¿Qué ha pasado? Que los dos candidatos tienen una diferencia tan pequeña, con tan pequeño margen de diferencia, que cualquier irregularidad que se pueda encontrar en las mesas de la Sierra Central, de la Sierra Sur, cualquier error de digitación dentro de la misma OMPE, constituyen no solamente fuente de reclamo, sino fuente de sospecha. Cuando la diferencia entre los dos primeros candidatos es grande o es mediana, es de varios puntos porcentuales, esto ya no suele ocurrir, siempre han habido errores. El problema es cuando la brecha es tan pequeña, es cuando más la autoridad electoral, tanto OMPE como Jurado Nacional de Elecciones, debe procurar la mayor transparencia y la mayor imparcialidad posible. Por eso es de que nos extraña mucho más el hecho que señalen, por ejemplo, de una manera absolutamente carente de norma, reglamentaria, que señalen las 8 de la noche como límite para la mesa de partes en el día final de los plazos. ¿Usted está en desacuerdo con eso? Y eso no haya sido difundido, ni señalado, ni corresponda a una norma legal. Eso, por ejemplo, es un detalle que ha sacado del partidor a varios candidatos y a varias listas parlamentarias. Han sido sumamente estrictos en algunas cosas y sumamente laxos en otras. Entonces, eso abona a una mayor sospecha y desconfianza de mucha gente en un momento en el cual, para desgracia de la sociedad peruana, los dos candidatos representan las opciones extremas en el escenario, en el abanico de las ideas políticas en el Perú. ¿Usted asume, como Víctor Andrés García Belaúnde anoche en la televisión, que frente a este contexto debieran haber nuevas elecciones? Sería lo ideal. El problema es que no encuentro la base normativa para pedirlo. Sería ideal. ¿Por qué? Primero, políticamente, el Perú está enfrentado entre dos polos opuestos. Y eso no puede llevarnos a nada bueno. Socialmente, el Perú se ha dividido entre Sierra Sur, Sierra Centro, con Lima y Sierra Norte. Eso tampoco nos puede llevar a nada bueno en el futuro. El candidato que podría ganar es un candidato que no es solamente de izquierda democrática, izquierda moderada, sino es el candidato más radical de extrema izquierda, un comunismo ortodoxo, que ha podido participar en las últimas elecciones en el Perú con alguna posibilidad de figurar. Bueno, no ha figurado, ha ganado, posiblemente gane las elecciones. Bueno, y eso, digamos, no digo justificación, pero una explicación de eso que usted está diciendo, quizá pueda ser que en los últimos 20, 30 o 40 años nuestros políticos no se han portado bien.
Por supuesto. Es que los políticos han tenido un proceso de desgaste y de deterioro que han acompañado al ejercicio mismo de la política. Recuerden de que en los últimos 10 años se ha golpeado duramente a la política y a la fuente generadora de políticos, que son los partidos políticos. Se ha desprestigiado a propósito el ejercicio de la política, se ha propiciado de que sean aventureros, outsiders, los que lleguen a la presidencia de la República con toda la ventaja por encima de la gente con formación ideológica, con preparación durante años. Y últimamente se le quitó a los partidos políticos el monopolio de la oferta electoral. Tanto en las municipalidades, provinciales, distritales, como en los gobiernos regionales, es mucho más fácil postular y ganar las elecciones desde un movimiento independiente, un movimiento individual, que no está sujeto a una estricta revisión de las cuentas, ni está sujeto a controles internos, por cuanto siendo el único dirigente y supremo líder el gobernador regional, simplemente tiende a montar un tinglado de corrupción alrededor suyo. Claro, si los políticos se hubieran portado bien, digamos, hubieran consolidado las agrupaciones políticas y no estaríamos en este contexto, digo yo, de repente es una opinión muy facilista la mía. No es que se hayan portado bien, mal o bien, el problema es de que ya casi no hay políticos, y el problema es de que ellos mismos se han dejado avasallar por pseudos académicos y teóricos que han propiciado estas reglas, estas fórmulas de reforma, entre comillas, que han debilitado no solamente a los partidos políticos, al sistema de partidos, sino han debilitado el ejercicio mismo de la política. Hoy en día, un conductor de televisión es mucho más importante que cualquier secretario general de cualquier partido político. Es exactamente lo contrario a lo que era en los años 80 o los años 70 en el Perú. Hoy en día, cualquier opinólogo tiene mayor relevancia y mayor prestigio, genera mayor confianza que cualquier dirigente político. Y eso no solamente se debe al mal comportamiento e inclusive a la falta de preparación de los políticos, sino se debe a una serie de reglas electorales que han sido diseñadas aparentemente con malicia para resquebrajar y llegar a este punto. A este punto no hemos llegado por la pandemia. A este punto hemos llegado a tener que elegir entre la persona con mayor rechazo, 70% de rechazo, Keiko Fujimori, contra la persona que lidera la posición más extrema en la izquierda comunista en toda Latinoamérica. O sea, a este punto de extrema gravedad hemos llegado, pero caminando en una ruta de 10 años, en la cual hay muchísimos responsables y en la cual, cuando pase este problema, habrá que evaluar. Muy bien. Última pregunta para el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y la pregunta es al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué cosa es el fascismo en pocas palabras? Y la pregunta es porque hay gente que está considerando, y yo empiezo a convertirme en uno de ellos, que se está gestando una suerte de fascismo peruano. ¿Esto es un exceso, es una exageración? ¿Estamos mirando mal? Cuéntenos, por favor. A ver, el fascismo surge en la Italia de Mussolini como una respuesta natural a la humillación que sufre Italia, porque participando de los aliados que ganan la Primera Guerra Mundial, no obtiene prácticamente ninguna reivindicación territorial. Es el final de la Italia con poder. Se demuestra que a partir de ese momento que Italia jamás volverá a integrar el núcleo, el grupo de las potencias. Eso genera, más la crisis económica,
que toda guerra produce, genera la polarización entre comunistas surgidos del Partido Socialista, que se divide. Y una rama de ese Partido Socialista poderoso italiano se cinde y nutre al antiguo partido facho. Mussolini lidera entonces ese fascismo, que no es otra cosa que nacionalismo exacerbado para responder al orgullo herido, con un estatismo social, cultural y económico. Fascismo es estatismo. Fascismo es entregar la economía y entregar la sociedad y la cultura al Estado. Y un Estado que no diferencia partido de Estado, partido-gobierno, y todo está en manos de un caudillo, de un hombre que es superior a todos los demás. ¿Usted asume por tanto, que hay una pretensión de todo eso aquí en el Perú? A ver, el fascismo, como el comunismo, se genera cuando hay un profundo descontento y hay una sociedad resquebrajada en sus valores. Por tanto, así como el comunismo puede ganar una elección presidencial, y así como el comunismo puede ahora, con mayor libertad, ingresar y liderar la educación de los niños y de los jóvenes, así también va a tener un efecto físico que la ciencia política reconoce. Toda acción genera una reacción. Ante un comunismo que genere una propagación en todas las actividades de la sociedad, tarde o temprano va a generar un mecanismo mental de rechazo que encontrará parcialmente un instrumento en un partido o en un movimiento que agite las banderas, siendo estatistas, pero de fuerza y de rechazo al comunismo. Toda sociedad tiene ese temor, llegar a un momento en que los extremos se polaricen tanto que la violencia política se generalice. Muy bien. Eso lo vio Italia, lo vio Alemania, lo vio España. Y ahora parece que nosotros... Y lo pagaron con mucha sangre. Esperemos que no sea así lo que está sucediendo en el Perú. Doctor Álvarez Miranda, ha sido muy amable, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias.